En este video vamos a ver cómo aplicar técnicas de transformación de características. Esas técnicas de transformación de características lo que me permiten es transformar de algún modo las características que yo tengo para facilitar la tarea de distintos algoritmos de minería de datos. A veces esto lo hacemos porque el algoritmo de minería de datos tiene ciertas preferencias respecto a usar características que sean numéricas o características que sean etiquetas. A veces lo hacemos también para reducir el número de dimensiones del espacio de características. Vamos a comenzar con ese tipo de transformaciones y con análisis de componentes principales. Una vez más vamos a coger el conjunto de datos iris, un conjunto de datos que sabemos que las distintas características tienen correlaciones bastante elevadas. Si exploramos la matriz de scatterplots, vemos que hay bastantes características, especialmente A3, A4, también A1, A4, A1, A3, que están bastante correlacionadas. Si calculamos la correlación, la matriz de correlación, pues vamos a ver que efectivamente esa matriz me da unos valores muy elevados. Si tengo correlaciones elevadas, tengo posibilidad para tener éxito aplicando PCA, análisis de componentes principales, y aquí veo que efectivamente sobre todo A3, A4 es una correlación muy elevada. El operador PCA, Principal Component Analysis, lo que va a hacer es transformar el espacio de características en un espacio de características diferente, conservando el 95% de la varianza de los datos originales. Esa varianza está siendo un proxy para la cantidad de información que tiene. Si yo voy a mostrar tanto los datos transformados como la componente pre. Si yo estoy mostrando aquí la componente pre, me está diciendo que la componente transformada PC1 es capaz de capturar el 92% de la varianza, que la PC2 el 0,5%, 0,05, o sea el 5% restante, esto sería 92%, 5%, la siguiente solo un 1,7% y la siguiente un 0,5%. La transformación que se hace para obtener estas componentes, o sea la característica PC1 transformada, sería menos 0,8 multiplicado por A2 más 3,59 multiplicado por A4 más 3,0362 multiplicado por A1 más 0,857 multiplicado por A3. Esto es la combinación lineal que me da PC1, lo mismo para PC2, PC3, PC4. Y aquí veo la información que me están proporcionando de un modo cumulativo. Si solo uso la primera componente, pues tengo el 90 y pico por ciento de la información. Con la segunda ya estoy prácticamente en el 98. Es la misma información que me está mostrando aquí en la varianza acumulativa. Con la primera tengo un 92%, 98 casi con la segunda, 99,5 con la tercera. Y sample set PCA son las dos primeras componentes. Estas dos componentes, si hago un scatterplot de ellas, veré que están muy poco correlacionadas. Si calculo cuál es la correlación entre ellas, veré que ahora la matriz de correlación es cero. Son dos componentes totalmente inconexas. Estas, ahora no estoy mostrando. Sí, tengo ahí la salida de los datos originales. Vale, estas dos componentes serían capaces de representar, si voy a PCA, 95% de la información. Si pongo aquí el límite en 98%, ahora voy a necesitar tres componentes. En la transformación de PCA necesitaba la tercera para pasar del 98. Con la segunda tengo casi 98, pero me falta pues un 0,2%. En este caso voy a necesitar estas tres componentes y habéis visto en la matriz de correlación, aquí está la matriz de correlación, nuevamente que son totalmente inconexas.
Si yo dijera que solo quiero capturar el 90% de la información, pues me va a decir que solo necesito una única componente, porque ya captura el 92%. Esa componente, ¿vale?, sería esta de aquí, y si quiero ver cuál es su fórmula matemática, esa componente pues sería igual a 0,36 multiplicado por esto, menos 0,08 multiplicado por esto, así sucesivamente. Vamos a aplicar esto sobre otra base de datos, ¿vale? Vamos a aplicar esto sobre una base de datos que ya hemos cargado varias veces, que es la base de datos de Wisconsin Database Breast Cancer, que ya sabemos que está en formato ARF. Y sabemos que en este operador tenemos que configurar la ruta del archivo en nuestro ordenador. Para aplicar este tipo de transformación no importa en absoluto cuál sea la clase. No es necesario indicar con el operador setRole que queremos que sea la clase, porque es una transformación totalmente no supervisada. Entonces podríamos ignorar el paso de indicar que la clase es el atributo class, y mientras lo excluyéramos del cálculo de componentes principales, porque no tiene sentido que hagamos una rotación de algo que es nominal, no tendríamos problema. De todas formas, precisamente para que no intente aplicar la rotación a algo que es una letra, M o B, maligno o benigno, pues vamos a decirle que eso es la clase. Vamos a ejecutar esto. Tenemos una matriz de correlación original con valores bastante elevados y tenemos aquí el resultado de aplicar PCA, y ha encontrado una componente que ya ella sola explica el 98% de la varianza de los datos. Ahora mismo le estoy pidiendo el 90%, por lo que solo me va a mostrar uno. Incluso si yo pongo aquí el 98% de la varianza de los datos, pues el resultado de aplicar PCA, la salida que tengo ahí en el operador PCA, me va a decir que con esta sola componente estoy consiguiendo explicar el 98% de la información y que no necesito nada más. La matriz solo tiene una componente, la de correlación de salida de PCA, y esta es la componente. Parece bastante sorprendente, ¿no?, que solo con una única dimensión en PCA, pues estoy siendo capaz, voy a ver a los datos originales aquí, estoy siendo capaz de capturar el 98% de la información presente en 30 atributos diferentes. PCA es útil. Este conjunto de datos, si recordáis cómo era, tiene correlaciones entre algunos atributos bastante fuertes, pero no entre todos los atributos, y no tan fuertes como para que esto se explique con una única componente. Vamos a ver los resultados, vamos a tratar de entender qué ha pasado con la transformación PCA, vamos a ver cómo se ha calculado esa primera componente, y veo que esa primera componente casi todos los valores son 0. Voy a ordenar por esta primera componente y veo que la componente 24 tiene un valor de 0,8 en la transformación lineal, la 4 pues 0,5, y todas las demás pronto son 0,0 algo, y la inmensa mayoría son literalmente 0. O sea, realmente PC1 es fundamentalmente A24 y un poquito de A4 y poco más. ¿A qué se debe esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vamos a ver los datos, vamos a calcular estadísticos sobre ellos y vamos a irnos a el 24, que parece que es el dato en el que más se basa esa componente. Y vemos que ese dato tiene un valor mínimo de 185 y máximo de 4000. La variabilidad aquí va de 185 a 4000, mientras que, por ejemplo, el dato 25 va de 0,07 a 0,2. La varianza aquí es muchísimo más grande que acá.
Para el espacio de Euclides, una unidad es una unidad. Aquí apenas hay una varianza de 0,1 o poco más de 0,1 unidades y aquí hay una varianza de miles de unidades. Sin embargo, en la práctica no sabemos qué son estos atributos. Este atributo podría ser cuántos dólares yo tengo en mi cuenta bancaria y cuántas casas yo tengo como propietario. Y una casa que yo tenga como propietaria, en la práctica son cientos de miles de dólares en la cuenta bancaria, si yo quiero medir de algún modo riqueza. Si voy a aplicar análisis de componentes principales sobre datos que tienen rangos, mirad esos valores mínimos y máximos, muy diferentes, A4 nuevamente va hasta 2500, por eso tenía tanto peso, es el segundo más grande, pero todos los demás son muy pequeños. Si yo quiero poder comparar de un modo razonable dólares con casas, necesito aplicar una operación de normalización primero. Voy a poner el operador de normalizar los datos después de haber asignado el rol. Va a aplicarme una normalización a todos los datos. Y si ahora vuelvo a aplicar el análisis de componentes principales, si voy a ver cuántas componentes principales necesito para llegar al 95% de la información, pues serían 10 componentes principales. La primera solo me está aportando el 44%. Esto es más creíble. Y esto se debe a que ahora estamos normalizando los datos para tener en cuenta que una casa y un dólar no tienen que ser lo mismo y estamos obteniendo una transformación adecuada. La transformación que aplicamos en el inicio del video a Iris estaba bien aplicada porque en ese caso todos los datos tienen el mismo rango, todos los datos están en torno a unos pocos centímetros. No hay una variabilidad tan grande como en este caso, que algunos datos varían milésimas y otros miles. Entonces en este caso la normalización es imprescindible. Si todos nuestros datos sabemos que tienen rangos comparables, podríamos omitirlas. Si dudamos, antes de aplicar PCA, siempre mejor normalizar. Si queréis en este punto, salvad el proceso. Voy a eliminar todo esto y vamos a ver de un modo un poco más breve otras transformaciones de datos. Una transformación de datos que en ocasiones tenemos que llevar a cabo es discretizar. El conjunto de datos Iris sabemos que es un conjunto de datos que contiene características numéricas. Si por algún lado las queremos convertir en etiquetas, muy pequeño, pequeño, normal, grande, muy grande, pues tenemos que usar una discretización. En RapidMiner se llama discretize. Puedo hacerlo mediante binning, donde todos los pasos del discretizamiento van a tener el mismo ancho. Lo que va a hacer aquí, le voy a decir que el número de bins igual a 5, va a restar mínimo del máximo y va a dividir entre 5 y ese va a ser el ancho del bin de discretización. Me ha transformado los atributos pues en rangos, ¿vale? Aquí sería una etiqueta que se correspondería a todo lo que iba entre 5 y 5,7, entre menos infinito, lo más pequeño que hay 5, entre 5 y 5,7, etcétera, etcétera. Si voy a ver estadísticos aquí, pues por ejemplo veo que en esta etiqueta 1 hay pocos muy grandes y más pequeños. En A2 hay todavía muchos más pocos muy grandes y lo mismo pasa en A3 y en A4. La distribución dentro de cada uno de los 5 bins que he pedido no es constante. Si quisiera repartir de un modo más uniforme las instancias entre las 5 etiquetas, en vez de usar una discretización de bin constante, podría usar una discretización de frecuencia constante. En el puerto de salida ORI tengo los datos originales que no han sido discretizados. Algunos operadores me proporcionan salidas EXA donde han aplicado una transformación, en este caso discretizar, y otra ORI donde me están proporcionando los datos sin modificar. En la discretización de bin constante va a intentar que la densidad de datos sea uniforme en cada uno de los bins. Si ahora vamos a estadísticos, vamos a ver distribuciones mucho más planas. No siempre se puede conseguir esto.
De hecho, aquí no se ha conseguido demasiado bien, pues porque cuando estamos discretizando en el mundo real, si tengo varias cosas que miden 4,5, todas tienen que ir al mismo bin. Y eso va a hacer que no sea posible en la práctica conseguir densidad completamente uniforme. Pero es bastante más uniforme que la discretización, donde lo que se mantiene constante es el ancho del bin. La operación contraria a la discretización es la numerización. Por ejemplo, si cogemos la base de datos del tiempo, que lo que contiene en varios casos son etiquetas, si quisiéramos numerizarlas, si quisiéramos convertir en números etiquetas como viento, que puede valer true o false, podríamos aplicar el operador nominal to numerical. Numerical to binomial lo que haría es transformarme algo que es un número que solo podría tener dos valores en una etiqueta que solo podría tener valor pues cierto o falso, un binomial o 1 0. Numerical to polynomial me transformaría algo que es numérico en múltiples etiquetas, ¿vale? Numerical to real pues transformaría algo a un dato real, a una fecha, o sea que estos operadores me permiten hacer distintas transformaciones de tipos de datos. Vamos a aplicar la nominal to numerical, de tal forma que los atributos que tengo aquí dentro, que podemos refrescar un poco la memoria, Outlook era una etiqueta, Wind era una etiqueta, los otros dos ya son números, entonces esos no van a verse alterados por este operador. Si pongo aquí en medio el operador y ahora ejecuto, me encuentro con que he pasado de tener una variable Outlook que tenía tres posibles valores de etiquetas a tener tres variables Outlook igual rain, Outlook igual overcast, Outlook igual sunny, y cada una de ellas tiene un valor numérico 0 o 1 dependiendo de si la instancia original pues tomaba el valor Outlook igual rain, pues tendrá 1 y si no tendrá 0. Lo mismo ha pasado para el viento, ¿no? Pero esto es un truquillo pues para conseguir que algo eran etiquetas, ahora sean números, y si el modelo para analizar datos que yo voy a usar solo soporta datos numéricos, pues empleando esta estrategia yo podría conseguir que sean números que pueda alimentar a ese modelo. Empleando discretización o estas transformaciones, pues yo podría conseguir lo contrario. Voy a eliminar casi todo este proceso y me voy a quedar solo con el conjunto de datos iris. Si quiero aplicar una transformación cualquiera, genérica, de los atributos, aplicar cualquier operación matemática, tengo un operador que es generar atributos, y este operador, generar atributos, lo que me deja es definir cualquier operación. Voy a definir un atributo que lo voy a llamar A1 asterisco A2, y aquí, o bien empleando sintaxis o bien empleando esta calculadora, yo puedo definir operaciones entre los atributos. Aquí tengo los atributos, quiero este atributo y quiero pues una operación matemática que sea multiplicación, asterisco, y multiplicarla por A2. Le doy a aplicar y tendría un nuevo atributo que es A1 multiplicado por A2. Podría inventarme un atributo que sea logaritmo y puedo ir a la calculadora y decir que este atributo quiero que sea una función matemática que va a ser el logaritmo neperiano de A2 y que a esto le quiero sumar, pues por ejemplo, más cualquier función, la raíz cuadrada de A4 menos A1 menos A1. Empleando esta herramienta de generación de atributos, pues cualquier operación matemática que yo quiero hacer, aquí tendría múltiples operaciones que tendría disponibles dentro de RapidMiner sobre mis atributos, lo podría aplicar y ahora tendré dos nuevos atributos en mi conjunto de datos, que aparte de los 4 originales, pues tengo la multiplicación de estos, y aquí ha debido haber algún problema en el logaritmo porque parece que no está definido, así que debido de
Vale, probablemente estas raíces cuadradas son negativas en algunos casos, por eso me está dando que no está definido. Voy a dejarlo en la raíz cuadrada de uno de los atributos, no de la resta. Seguramente he restado algo más grande y algo más pequeño, ¿vale? Y ahora vemos que el último atributo pues ya está definido en todos los casos. Entonces, esta es una herramienta que podemos usar para generar nuevos atributos. Otra operación de modificación que en ocasiones tendremos que emplear es muestrear, ¿vale? Pues, si necesitamos obtener una muestra de los datos, puedo indicar que quiero una muestra de 100 una submuestra a partir del conjunto de datos iris con 100 elementos. Entonces, si ejecuto esto, ahora tengo 100 elementos en el conjunto de datos, no 150. O que en vez de 100 pues quiero relativo y quiero que la muestra tenga pues el 50% de los datos. Eran 150 datos inicialmente, ahora tengo 75. Entonces tengo operadores que me permiten muestrear y tengo operadores que me permiten muestrear también con reemplazamiento. El operador que me permite muestrear con reemplazamiento es el operador que se llama bootstrapping. En bootstrapping yo podría pedirle una muestra absoluta de 500 flores. Lo que va a hacer es copiar múltiples veces estas instancias, muestreo con reemplazamiento, y ahora tengo una base de datos que tiene 500 instancias, aunque, como bien estamos viendo aquí, algunas están copiadas múltiples veces para haber pasado de 150, que es el número real de instancias, a 500, que es las que he pedido ahora en el muestreo con reemplazamiento. El muestreo estratificado es un muestreo donde yo puedo indicar qué proporción de instancias de cada clase quiero que me seleccione durante ese proceso de muestreo. Con esto terminamos este vídeo de transformación de características.